Buenos días, espero que se encuentre muy bien. Ayer estuvimos cerrando con toda la parte de los trastornos depresivos y cuando empezamos a mirar los trastornos depresivos, pues sabíamos como las características y los aspectos en concreto. Resulta que aquí ya vamos a empezar a mirar también otra parte del trastorno, pero ya de los trastornos que se llaman bipolares. Ayer vimos todos los bipolares, si ustedes se dieron cuenta, todo lo que vimos ayer fue relacionado con estado de ánimo bajo, decaído. Entonces, esos son los unipolares. Los bipolares son los que empezamos a ver hoy. Entonces, es un estado elevado normal de excitación, de afecto y nivel energético, o un estado ante toda la activación relacionada con la expresión afectiva junto con la habilidad emocional. Entonces, aquí tendríamos que mirar dos cosas bastante importantes. Primero, cuando nosotros hablamos de este estado, tenemos que comprender de que la persona está mucho más elevada de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Listo, sí. Normalmente usted y yo podemos ponernos felices, podemos estar tranquilos, podemos, eso está bien. Lo que pasa es que en algunas ocasiones esa felicidad ya raya un punto en el que se nos empieza a convertir, o en el que empezamos a decir, bueno, es que esta felicidad está por fuera de los límites, ¿no? Esta felicidad ya no es tan común, ya no es tan típica, ya no es la felicidad normal que usted y yo podríamos llegar a tener dentro del día a día, sino que ya es una felicidad que tiende a ser desmedida. Entonces, en esa parte, vemos que aparte esa felicidad, supuesta felicidad, también contribuye o va acompañada de una ladabilidad bastante intensa por parte de la persona. Entonces la persona va a ver o va a observar de que su parte de expresión emocional va a estar mucho más desbordada, ¿sí? De lo que podría llegar a estar en otro contexto. Vamos a mirar cómo se ve esto, pues ya pasándolo a la vida real. Dentro de las manías, cuando una persona está presentando una manía, observamos un episodio anormal de optimismo, nerviosismo, tensión, en el que se ha dado un aumento en la actividad o en la energía o incluso en la agitación, que da una sensación exagerada de bienestar y confianza en uno mismo, euforia. La parte aquí compleja es de que todo esto que estamos viviendo me está llevando a que yo presente o a que yo desarrolle pues esta euforia y que esta euforia se me salga, entre comillas, de las manos porque es demasiado más elevada de lo que debería ser, de lo que deberíamos presentar. Entonces, esa es como la primera parte de por qué estos síntomas se vuelven. Son optimismo, nerviosismo, aumento de actividad, energía. Hay personas que dicen, no, es que no me puedo quedar quieta porque es que si me quedo quieta, porque de la misma activación que tienen tan fuerte, les cuesta pues llegar a este tipo de acciones. Vemos o encontramos la euforia, una sensación exagerada de bienestar, de confianza en uno mismo, menor necesidad de dormir. Esta parte también es importante porque, pues, en teoría todos necesitamos dormir cierta cantidad de tiempo y si la persona dice que está tan bien que en teoría no necesita dormir, pues ya para nosotros sería como una señal de alarma porque no es lo más común o no es lo más esperado. Menos locuacidad inusual, entonces que la persona habla y decimos, uy, pero es que está hablando hoy, normalmente no habla, pero hoy amaneció hablando hasta por los codos. Entonces, a eso haría referencia. También frenesí de ideas, entonces cuando la persona de pronto nos damos cuenta que está teniendo muchas ideas, pero no de manera creativa ni nada de eso, sino que las ideas
se amontonan y le causan a la persona pues un malestar bastante fuerte, allí es donde nosotros decimos, ok, pero pues eso no es normal, ¿no? Algo está pasando. Pasamos a la distracción. Como yo estoy tan feliz, entre comillas, tan emocionada, me voy a distraer mucho más fácilmente de lo que podría hacerlo dentro de mi cotidianidad. Para mí va a ser mucho más fácil distraerme o desorientar. Tomar malas decisiones para hacer compras compulsivas, tener prácticas sexuales riesgosas o incluso hacer inversiones absurdas pueden ser algunos de las características que vamos a observar en una persona durante este periodo de activación tan significativo. Entonces, esto en cuanto a la manía. Vamos a encontrar también de que eh, llegamos a un punto, llegamos a un diagnóstico que se llama la ciclotimia. ¿La ciclotimia a qué hace referencia? La ciclotimia hace referencia a cómo una persona puede fluctuar, por eso les decía, cuando ustedes me preguntaban la ciclotimia anteriormente, yo les decía, no, eso hace parte de otro trastorno porque esos son bipolar, porque tienen o presentan los dos estados de ánimo casi que de manera simultánea en la persona. Entonces, en esta parte, cuando hablamos de que es una parte bipolar, la persona empieza a mostrar diferentes periodos de acuerdo pues a lo que ella misma está. Durante al menos 2 años, en el caso de adultos y en el caso de niños y adolescentes, hablamos de un año. Muchos periodos con síntomas de hipomanía y síntomas depresivos. ¿Por qué se llama ciclotimia? Porque no alcanzamos a llegar a depresión mayor. Como no alcanzamos a llegar a depresión mayor, pues no podemos decir de que la persona es un bipolar, porque pues no se daría o no estaría de acuerdo la expresión considerando las manifestaciones clínicas que estamos observando. También decimos que nunca llega a depresión mayor y nunca llega a eh, manía completa. ¿Por qué necesitamos saber si llega a manía? Porque es que si llega a manía, a nosotros nos da las bases para decir, no, es que esta persona efectivamente está desarrollando o está presentando eh, bipolaridad. No tiene nada que ver con lo que la persona cree, sino que realmente este diagnóstico aquí tendría que ser un diagnóstico de bipolaridad. Entonces, si no llegamos a depresión mayor, si solo es estado de ánimo decaído, pues decimos que es una ciclotimia y se tiene que mantener durante al menos 2 años. Esa parte es bien importante tenerla en cuenta porque ustedes se han dado cuenta de que las características diagnósticas también tienen un aspecto significativo y es los tiempos. Entonces, si tenemos este tiempo de 2 años, pues tenemos que respetarlo porque ya en ese tiempo diríamos como, ah, sí, efectivamente, esta persona es ciclotímica o por el contrario podría llegar a ser una bipolar, dependiendo. Entonces, las ciclotimias son estas fluctuaciones constantes, no se ven afección médica, no se debe a consumo de sustancias ni nada parecido. De aquí de la ciclotimia saltamos al trastorno bipolar. ¿Cómo saltamos al trastorno bipolar? Es que a partir de la ciclotimia podemos llegar a desarrollar o podemos llegar a presentar trastorno bipolar, por lo que cuando veamos a una persona con ciclotimia, tendríamos que estar muy atentos a si realmente es ciclotimia o es un trastorno bipolar que aún no se manifiesta completamente. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos. La parte de la bipolaridad es que los cambios son bastante extremos entre altos emocionales de manía o hipomanía, dependiendo de, y bajos bastante significativos
en los que la persona caería o incurriría en la depresión. Entonces, aquí lo que para nosotros es importante es entender de que tanto estar muy arriba emocionalmente es algo no tan adecuado, estar muy abajo emocionalmente también es algo que nos va a perjudicar significativamente. Entonces, no es bueno ninguno de los dos extremos. La idea es que estemos en un estado neutral, que no tengamos pues ninguna de estas alteraciones. En el bipolar sabemos que hay diferentes causas. Una de las más importantes, de las que se suelen repetir constantemente, es toda la parte genética, toda la carga genética. Entonces se dice que en cuanto a la bipolaridad hay una heredabilidad del 80%. Esta parte es bien importante porque el 80% es la carga de heredabilidad que tiene el trastorno bipolar. Aún así, no es un factor único influyente. Resulta que nosotros tenemos claro un aspecto acá relevante y es que a pesar de que esta bipolaridad se vea o se presente de esta forma, no es el único factor por el cual se llegue a dar este diagnóstico, porque el 80 pues no significa el 100%. También tenemos que ver la estructura y la función a nivel cerebral. Resulta que para esto tenemos neurotransmisores, tenemos que identificar cómo están los transmisores relacionados a la dopamina, a la serotonina, a la acetilcolina, como parte de. Entonces, en la fase maníaca aumenta la dopamina y en la depresiva lo que vamos a ver o lo que vamos a observar es que disminuye la serotonina de la persona. Y al disminuir la serotonina de la persona, pues vamos a tener muchas más dificultades. Tenemos dos tipos de bipolar y para que lo tengamos presente, cada uno de ellos va a presentar una característica en concreto. Esto era lo que les quería presentar. Chicos, esto es lo que para mí es bastante curioso que lo vean, porque a veces muchas personas me dicen, ok, sí, en teoría está muy bonito, pero en la vida real, ¿cómo podríamos ver o cuáles serían las características de un paciente o de una paciente con este tipo de trastorno? Entonces, vamos a mirar de una paciente que presenta pues ese estado de bipolaridad. Cómo es que ella misma manifiesta estos cambios y estas alteraciones. Parte importante, a pesar de que convivan con este trastorno, no significa que la persona no va a poder ser capaz de abordar pues sus situaciones, su día a día. No significa que está limitada de manera mental o cognitiva para pues afrontar, sino que hay que enseñarle a buscar estrategias para sobrellevar, ya que es lo que podríamos hacer y favorecer la adherencia al tratamiento. Una parte importante acá es toda la adherencia al tratamiento. Necesitamos que la persona o las personas que presentan estos diagnósticos tengan una excelente adherencia al tratamiento, pero es que a mí no me gustan los medicamentos, pero es que a mí no. En este caso es necesario porque las consecuencias de las acciones que una persona puede llegar a tener en un estado hipomaníaco o en un estado maníaco, pues pueden repercutir enormemente en su vida cotidiana. Y pues de una u otra forma podríamos decir, no, pero es que la persona pues no estaba consciente, sí, pero las consecuencias quedaron allí. Por eso es tan importante hacer algo al respecto. Buenos días para todos. Alguien me escribió, pero no bien. Bueno, ya les explicaba acerca de las causas. Les decía que entonces tenemos dos tipos. Como ya hablaba de la manía y la hipomanía, vamos a entender la diferencia que hay entre ellos. Cuando hablamos del bipolar tipo 1, es al menos un episodio maníaco. Un bipolar tipo 1 significa que al menos en una ocasión esa persona
ha presentado o ha desarrollado un episodio maníaco. ¿Por qué es tan significativo este episodio maníaco? Porque este episodio maníaco es el que me hace a mí darme cuenta si estoy hablando de manía o de hipomanía, dependiendo de la situación. También observamos o también podemos ver aquí de que la persona puede haber sido seguido de un episodio hipomaníaco o de un episodio depresivo mayor después de ese estado maníaco o hipomaníaco. Entonces, usted ahí ya sabe o ya dice, ah, por eso se llama bipolaridad, ¿no? Porque pasamos por los diferentes estados de manera pues realmente bastante rápida. Entonces, al pasar por estos estados de manera bastante rápida, generamos como la duda acerca de. También podríamos observar de que cuando esta manía genera desconexión con la realidad, estaríamos hablando de una psicosis. No todas las veces que yo estoy en modo maníaco tengo una desconexión con la realidad, no todas las veces, pero puede llegar un momento en el que yo me desconecte de la realidad y en el que yo empiece a pensar que los pájaros me hablan porque es que entonces, ahí sí ya estaríamos hablando de una psicosis bastante fuerte que está teniendo la persona o que la está desarrollando a partir de ese episodio maníaco que está teniendo. La, la psicosis, la desconexión con la realidad, se presenta solo en la manía. En la hipomanía, pues no se presenta esto. En la hipomanía no se presenta, solo en la manía. ¿Por qué? Porque es el estado mucho más fuerte, pues, de esta reacción. También miramos que en el bipolar tipo 2 es al menos un episodio de depresión mayor, como mínimo un episodio hipomaníaco. Como mínimo, no necesariamente tengo que estar constantemente teniendo periodos hipomaníacos, pero sí al menos uno que me puedan identificar y que claramente los profesionales hayan aceptado o hayan admitido como periodo hipomaníaco. Entonces, en tipo 2 solo llegamos a hipomanía y a depresión mayor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son las características. Estas afecciones no se deben a ningún tipo de tratamiento, de medicación, de sustancias, de nada. Si usted está teniendo algún tipo de alteración de esta relacionada a, pues ya tendríamos que llamarlo de otra manera, pero pues en este caso, el diagnóstico real significa que no hay presencia de nada de esto en la cotidianidad de la persona. Ay. Podríamos llegar a decir también que la persona puede llegar a tener dentro de los especificadores con ansiedad. ¿Qué significa cuando tenemos un episodio de manía o hipomanía con ansiedad? Hay presencia de uno más de los siguientes durante la mayoría de días del episodio de manía, hipomanía o depresión. Entonces, en cualquiera de los episodios nosotros podemos llegar a ver o llegamos a encontrar la especificación de la ansiedad como parte de. Entonces, ¿qué decimos? Se sienten tensos normalmente, se sienten inhabitualmente inquietos, les cuesta mucho más pues todo este proceso. Adicionalmente, también vemos dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones que la persona está teniendo dentro de su día a día. Podemos ver miedo de que pueda llegar a ocurrir algo terrible en la persona. El miedo, el individuo siente que podría perder el control de sí mismo. Esta parte es bien significativa porque si la persona está pensando o creyendo que en cualquier momento puede llegar a perder el control de sí misma, pues también nos demostraría por qué se da pues esta activación del estado de ansiedad, ¿no? Tan fuerte. Entonces,
esta parte de dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones es parte de los síntomas. Cuando hablamos de ansiedad leve, tenemos dos síntomas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros también podemos hacer esta clasificación a pesar de que no sea la parte fundamental del diagnóstico acá, pero sí se puede llegar a decir o sí se puede expresar de que la persona pues está teniendo síntomas. Entonces, leve, dos síntomas, moderado, tres síntomas, moderado grave, cuatro o cinco síntomas, y grave es cuando tenemos cuatro o cinco síntomas con agitación motora. ¿Cuál es la parte cuando hablamos ya de grave bastante marcado? Ya quitamos el moderado y hablamos de grave directamente cuando presentamos agitación motora. ¿Por qué? Porque la persona se ve mucho más agitada de lo normal, la persona se ve mucho más mm, desbalanceada de lo que nosotros esperaríamos o de lo que se gustaría en el momento específico. Entonces, esta sobreagitación de la persona nos hablaría de que estamos hablando de un episodio de manía, hipomanía o depresión con características de ansiedad, que adicionalmente también tendríamos que dar el diagnóstico de ansiedad durante el episodio. No es que ya sea permanente que la persona, aparte de, también está presentando ansiedad, entonces no. No es que sea permanente, pero sí durante el episodio la persona está presentando ansiedad como características de este diagnóstico en concreto. Encontramos con características mixtas, entonces acá el especificador de características mixtas se puede aplicar a episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces, una persona cuando está en estado maníaco, hipomaníaco o depresivo, está presentando pues algunos rasgos que se podrían llegar a considerar parte de. Entonces, en el episodio maníaco o hipomaníaco con características mixtas, se cumplen todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco y al menos tres de los síntomas siguientes están presentes la mayoría del día del episodio maníaco o hipomaníaco actual más reciente. Empezamos por la disforia destacada o estado de ánimo deprimido según se desprende información subjetiva. La persona se siente triste, la persona se siente vacía, o la observación por parte de otras personas. Esta observación por parte de otros también ayuda porque a veces llegamos a un punto en el que normalizamos tanto que ya nos decimos como, no, pero es que eso es lo común, no, no es lo común. Entonces, tendríamos que mirar para no caer en normalizar este tipo de episodios. Adicionalmente a esto, también disminución en el interés o el placer por hacer todas o casi todas las actividades que se habían presentado o que se realizaban previamente. Y pues usted dice como, bueno, pero sí, esto no se supone que sería lo normal que la persona estaría teniendo cuando esté en un episodio maníaco o en un episodio hipomaníaco. Recuerden que en este episodio vemos demasiada activación, demasiada expansión. La persona quiere hacerlo todo al tiempo, quiere hacer mil y un cosas. Entonces, es importante tener en cuenta eso. La agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros y no simplemente la sensación subjetiva de que es un lentecimiento. Si yo me doy cuenta, si yo lo siento, si yo lo puedo percibir, ok, vale, está bien. Pero si otra persona que está en mi exterior lo logra percibir, lo logra identificar, pues ya tiene mucho más potencial de que sea aceptado pues síntoma como parte de las características mixtas. Hablamos de fatiga o pérdida de energía constante que se está viendo en la persona, sentimientos de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada. Entonces, como les decía, en esta parte tenemos que tener muy presente de que una persona que está maníaca o hipomaníaca no va a tener esto, ¿sí? Eso es lo raro, no va a tener esto, por eso se habla mixto. Pensamientos de muerte recurrente, no solo el miedo a morir, ideas suicidas recurrentes, sino un plan determinado o intentos de suicidio o un plan específico para llevar a cabo.
serían algunos de los síntomas que podríamos llegar a encontrar en esta persona con características mixtas. Los síntomas mixtos son observables por parte de otras personas y representan un cambio en el comportamiento habitual del individuo. Esta parte es bien importante porque esos síntomas representan un cambio significativo en la persona y le muestran o le evidencian que efectivamente estas conductas que están teniendo no son las esperadas, no son las que la persona normalmente tendría. El individuo cuyos síntomas cumplen simultáneamente todos los criterios de un episodio de manía y depresión, el diagnóstico sería episodio maníaco con características mixtas debido a alteración notable y a la gravedad clínica de manía total. Entonces, pues eso es como un especificador que se tendría que tener en cuenta cuando la persona pues nos manifiesta esto. Los síntomas mixtos no se atribuyen a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga o medicamento. Como les decía anteriormente, estos no son dados porque es que me fumé, porque es que me metí, porque es que no. Tienen otros aspectos a tener en cuenta. Aquí dentro de, hablamos de catatonia, cuando se puede aplicar a un episodio maníaco o de depresión. La catatonia tiene unas características muy específicas y generalmente se refiere a cuando la persona queda en un estado de rigidez física, pero también hay personas que quedan con demasiada flexibilidad, hay personas que se quedan como ensimismadas y es difícil traerlas como a la realidad. Entonces, dentro de la catatonia tenemos varias características, depende de la característica que la persona tenga, pues también hablamos de los ciclos rápidos, puede aplicar para trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, cuando hay presencia de al menos 4 episodios del estado del ánimo en los 12 meses anteriores. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que hay 4 episodios eh, maníaco, hipomaníaco o de depresión mayor en los 12 meses anteriores. O sea, durante un año, la persona pasó 3 meses fluctuando o para fluctuar de un episodio a otro. Por eso se vuelve tan significativo y por eso les quería mostrar a la paciente, porque en algunos casos, cuando la persona ya lleva cierto tiempo y tiene la medicación y tiene las herramientas, estos episodios poco a poco, es un proceso, se van logrando disminuir su frecuencia. Ya no es todos los meses, sino que se va reduciendo hasta que sea un mes en concreto. También hablamos de características psicóticas. En este momento podríamos llegar a decir de que la persona que está teniendo este trastorno o esta alteración adicionalmente puede llegar a presentar características psicóticas y esas características psicóticas son delirios o alucinaciones que están presentes en cualquier momento del episodio. En cualquier momento del episodio, la persona está teniendo algún tipo de delirio o alucinación asociada o relacionada. Con patrón estacional, entonces, este se aplica cuando a los episodios del estado del ánimo a lo largo de toda la vida, la persona o las características, hay un patrón estacional regular de al menos un tipo de episodio. Entonces, yo ya me doy cuenta que cuando viene Navidad me pongo maníaco o me pongo mucho más depresivo de lo normal. Y ahí yo ya sé que es un patrón estacional porque siempre que viene Navidad yo presento las mismas características. Y si yo presento las mismas características, pues se puede establecer este patrón estacional. Ahora vamos a mirar un poquito de eso. Entonces, chicos, aquí tenemos algo bien importante y es que realmente la delimitación
entre un episodio de manía. Y manía es muy poco clara, no es fácil de conocerla o comprenderla adecuadamente. Entonces, esa es como la parte complicada del asunto. Y a veces pasamos pues por estos estados y no podemos dar una limitación específica. También observamos de que está la ansiedad. Cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de que la persona se siente amenazada por un miedo externo o interno, dependiendo de las características específicas que esté manifestando. Este miedo externo o interno que la persona está teniendo también causa pues muchas más dificultades. Entonces, primero decimos que en el miedo se desconoce cuál es realmente el objeto que me está causando a mí pues este miedo. Y en la ansiedad hablamos más de una amenaza interna, de algo que yo me estoy diciendo a mí mismo y que está relacionado con esto, que está relacionado con la forma en la que yo estoy eh, tratando de procesar por qué me siento de esta manera, porque es mucho más interna y es mucho más difícil eh, como de identificar. También vemos que la ansiedad es anormal cuando es desproporcional y demasiado fuerte. Normalmente es común o es esperado que la persona pues tenga o presente cierto nivel de ansiedad, pero cuando este nivel de ansiedad llega a pasar o llega a ocurrir y se desborda, pues ahí es donde nosotros decimos que ya esto es mucho más complejo y de que de un miedo ya pasamos a una ansiedad un poco más patológica en la cual no se tiene claridad de qué es lo que le está pasando a la persona. Incluso la misma persona se le pregunta, bueno, pero ¿por qué te sientes así? Pues hablamos de problemas para concentrarse, para pensar en otra cosa que no sea la preocupación. Adicionalmente a eso, tienen problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, tienen dificultades para controlar las preocupaciones, necesidad de evitar las situaciones que les generan ansiedad, problemas para concentrarse o pensar en otras cosas que no sean la preocupación y tener problemas para conciliar el sueño. Nuestro cuerpo, cuando presentamos ansiedad, tiene muchas manifestaciones eh, que vamos a estar viendo, que vayamos a estar revisando dentro de. Entonces, en este cuerpo que estamos teniendo, ya los problemas ya son mucho más intensos, ya son mucho más fuertes y que generan problemas para que la persona se pueda concentrar o para que la persona pueda vivir en relativa normalidad. Hablamos de sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento en el ciclo, en el ritmo cardíaco. Algunas personas que están pasando por esto pueden llegar incluso a creer que se están muriendo por la aceleración que tienen dentro de su respuesta y pues esto los lleva a tener o a presentar ansiedad. Sensación de peligro inminente, perdón. Hiperventilación, cuando yo respiro, pero no respiro adecuadamente, o sea, mi respiración no alcanza a cubrir o a llegar al fondo de eh, mis pulmones, pues yo estoy respirando superficialmente. Esta respiración superficial me va a traer demasiados problemas. También hablo de la sudoración, hablo de temblores, sensación de debilidad o cansancio que la persona puede llegar a estar manifestando.
¿Qué tenemos dentro de lo que nos hace ser mucho más ansiosos? Primero tenemos rasgos de la personalidad, van a haber características de la personalidad que nos exponen mucho más a esto. Entonces, dentro de las primeras características de la personalidad que nos exponen más fácilmente a esto, tenemos toda la parte de el ser tímido, retraído, cuando se expone ante situaciones nuevas o a conocer nuevas personas. También hablamos de que hay eventos traumáticos en la primera infancia o en la edad adulta que pueden llevar a que la persona reaccione de esta manera desadaptativa. Antecedentes familiares de ansiedad, resulta que no es como tal que haya una heredabilidad, pero acá sí hablamos un poquito del hecho de que podemos llegar a aprender a responder de forma ansiosa ante las situaciones. Entonces, estos antecedentes de ansiedad en la familia sí van a generar o sí pueden llegar a hacer de que yo presente, pues mayor probabilidad de presentar ansiedad o otro trastorno mental. Entonces yo tengo algún tipo de activación o me estoy sintiendo como un poquito raro y me acuerdo que yo tengo un familiar que tiene ansiedad o me acuerdo que tengo un familiar que tiene esquizofrenia. Entonces empiezo a decir, ay, no, es que entonces ahora yo ya voy a empezar a estar presentando esto y por eso pues se ejemplifica un poco esto. Alguna afección física con problemas de arritmia, tiroides o demás, estos son problemas médicos que pueden llegar a causar síntomas que fácilmente se confunden con ansiedad, con depresión, con cualquiera de los trastornos del estado del ánimo que una persona puede llegar a manifestar. Entonces ahí sí nos toca estar muy pendientes si realmente tiene que ver con que la persona está presentando este estado ansioso o si por el contrario es solo una activación que está teniendo en un momento específico. Acá hablamos de varios tipos de trastornos, entonces tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, cuando la persona se preocupa por problemas comunes como salud, el dinero, el trabajo, la familia. Sus preocupaciones son excesivas y las tiene casi todos los días durante al menos 6 meses. Es normal que nosotros podamos llegar a tener ansiedad, ¿sí? Es lo más común, no es raro, pero cuando yo digo es que estoy preocupada por mi salud, es que estoy preocupada por de manera recurrente ya durante 6 meses, casi todos los días, entonces de 30 días que tiene el mes, yo estoy presentando estos pensamientos, 25 pues sí, es algo claramente patológico. También miramos que hablamos del trastorno de pánico, que sucede cuando hay ataques repentinos y repetidos en momentos de miedo intenso, sin haber un peligro aparente. Entonces, aquí, chicos, una característica importante es que nosotros entendemos de que esos trastornos de pánico se dan porque la persona pues está teniendo mucho miedo, pero en muchas ocasiones ni siquiera sabemos por qué es que la persona está teniendo ese nivel de miedo. O sea, quedamos como, bueno, ¿y a qué le tiene miedo? Si no hay nada acá, no hay nadie, no, ¿sí? No hay algo que potencialmente le pueda llegar a hacer peligro. Pero pues para la persona esta sensación de miedo es bastante inminente. Puede durar varios minutos o incluso un poquito más, dependiendo de estos trastornos de pánico. Tienen que ver con la conducta de la persona y con cómo ella pues empieza a reaccionar, ¿no? Las fobias ya se refiere a un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Entonces, si yo estoy pensando en las cobras, no sé, qué hay en el Sahara, imagínense ustedes, pero pues yo vivo en un país completamente diferente y por acá no hay un lugar donde hayan ese tipo de cobras, el hecho de que yo les tenga miedo, pues puede resultar desproporcional porque estos animales, la probabilidad de que me lleguen a atacar, considerando la distancia geográfica y demás, es casi que nula. Esto es un ejemplo obviamente absurdo, pero el objetivo es ese, mostrarles cómo podemos llegar a presentar ansiedad ante eventos o ante situaciones
o incluso elementos que no necesariamente generan o tienen un peso real en nuestra vida, no son una amenaza, pues, constante. Por eso se llaman fobias, porque ya son demasiado desproporcional a lo que esperaríamos o lo que buscaríamos. Denme un segundo, les voy a bajar acá un poquito. Ah, Crisis de angustia. en las etapas iniciales. Mm, pero quedó claro los parámetros básicos. La pregunta ahí ¿es una afirmación o es una duda? Porque, pues, no sé. Entonces, en todos estos trastornos es cuando nuestra ansiedad se nos separa. Ah, ok, vale. Listo. Gracias. Yo sí decía. Claro. Ahora vamos a mirar acá entonces trastorno como tal. Este trastorno anteriormente era solo dado a los niños, ya que se creía o se pensaba que ellos eran los únicos que podrían llegar a tenerlo, pues considerando de cierta forma su dependencia hacia papá, abuelos o principal cuidador, pero pues a medida que fue pasando el tiempo se dieron cuenta de que no solo los niños presentan ese trastorno, sino que también hay adultos que presentan este trastorno. Este es el trastorno por separación. Entonces, miedo, ansiedad excesiva o inapropiada al nivel de desarrollo del individuo, concerniente a aquella persona que siente apego puesto en manifiesto por tres de las siguientes circunstancias. Entonces, malestar excesivo recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Importantísima esa parte. También sabemos o también conocemos de que hay una preocupación excesiva y persistente como por la posible pérdida de la figura de mayor apego. Importantísimo entender o comprender de que hay una preocupación demasiado significativa hacia esa figura de mayor apego que la persona pues llega a estar presentando. Y la persona tiene una preocupación excesiva, también nos habla a nosotros de que es persistente por la posible pérdida de esta figura y que puede llegar a sufrir un posible daño, como una enfermedad, como una calamidad o incluso la muerte. Pero pues ya es un punto patológico porque claro, nosotros podemos llegar a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si? Pero ya, fue algo que nos pasó en el momento y no se nos queda constantemente generándonos rumiación. Si una persona se queda todo el tiempo como, ¿y si se mueren? ¿Y si les pasa algo? ¿Y si de pronto? ¿Y si tal vez? ¿Y si ahí ya no estamos hablando de algo tan normal o tan típico, sino de algo mucho más patológico que la persona pueda llegar a estar presentando? Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa o la escuela o trabajo u otro lugar por miedo a la separación. Mi miedo constante y permanente va a ser el miedo a la separación. Entonces, yo siempre que voy a estar en situaciones en las que me tenga que alejar por X o Y razón de, pues voy a tener mucho miedo porque voy a pensar que potencialmente va a ser la última vez que voy a ver pues a esta persona en mi vida. También miramos que hay una resistencia o rechazo, un miedo excesivo y persistente a estar solo o sin la figura de mayor apego. Como les decía, no es normal, ya es un punto patológico, porque yo, claro, yo puedo tener mis gustos, yo puedo tener mis aspectos, pero eh, no es común que yo tenga tanto miedo por separarme de las figuras de principal apego para mí. Entonces, como me estoy separando de las figuras de principal apego para mí y estoy manifestando pues estas respuestas
tan marcadas, decimos como, bueno, pero ¿qué está pasando? Realmente, ¿por qué tengo tanto miedo a separarme de estas figuras de apego que estoy teniendo? Resistencia o rechazo a dormir fuera de casa o dormir sin estar cerca de la figura de gran apego. Esto, pues imagínense en ustedes como adultos qué tanto podría llegar a afectar en su día a día el hecho de que usted no pueda dormir. Digamos que su figura de mayor apego es su mamá, entonces usted no pueda dormir lejos de su mamá porque es que si no, usted empieza a manifestar síntomas bastante marcados de que algo está ocurriendo, de que algo le está pasando y de que no está bien. Entonces, pues esto ya es patológico. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación, quejas repetidas o síntomas físicos cuando se produce o se prevé la separación de la figura de gran apego. Todos estos síntomas o estas quejas físicas que estamos hablando se relacionan a que la persona efectivamente está teniendo una dificultad bastante fuerte en lo relacionado a esa figura de apego, a cómo vamos generando pues este proceso. Posteriormente, el miedo y la ansiedad a la habitación es persistente, dura al menos 4 semanas en niños, importantísimo. En los niños, pues el criterio siempre se reduce en cuanto a la duración. Y en adultos ya pasamos a 6 meses más. La alteración claramente nos causa un malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral, académico, en otras áreas importantes del funcionamiento y nos explica mejor por otro trastorno mental. Entonces, la ansiedad se También hablamos de que hay el mutismo selectivo y en el mutismo selectivo es un fracaso persistente al hablar en situaciones sociales. Entonces, en el mutismo selectivo la dificultad que vamos a tener es hablar en situaciones sociales y cuánto me va a costar poder hacerlo adecuadamente. También digo que la alteración no interfiere en los logros educativos, laborales o de comunicación social. Entonces, a pesar de que yo puedo tener dificultades, no significa de que no tenga la habilidad o de que esto me va a interferir en otros aspectos de mi vida. La duración de la alteración es como mínimo un mes, no se limita al primer mes de escuela. Este mutismo selectivo tiene que darse o tiene que asociarse con que no es una dificultad en el lenguaje, ¿sí? Esa es la primera parte que hay que tener en cuenta. No es una dificultad del lenguaje, pero tampoco hace referencia o tampoco significa de que la persona no esté siendo capaz de. Entonces, en esta parte del mutismo, identificamos primero de que la persona claramente está presentando o está manifestando algún tipo de afectación y que no es durante, al menos durante un mes, estamos viendo o estamos observando pues estos síntomas tan claros. También estamos mirando que no se puede atribuir a la falta de conocimiento sobre un tema, porque claramente si yo me quedo callada ante una situación en la que no conozco sobre un tema, pues ¿sí? De pronto no estoy desinformando. En cambio, si yo me quedo callada en situaciones donde se sabe que yo sé sobre ese tema y aún así, pues me quedo callada y la gente espera que yo hable, allí es donde estoy hablando o presentando pues este mutismo, porque no es por falta de conocimiento acerca del tema del que se está charlando, del que se está abordando en el momento o en la situación específica. También hablamos de que la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación. Claramente, si yo tengo un trastorno de la comunicación en cuanto a la fluidez, o no se produce durante el curso de un trastorno del espectro autista,
Actualmente sabemos o podemos identificar de que el mutismo selectivo sí se puede llegar a diagnosticar en una persona que se encuentre dentro del espectro autista. A pesar de que anteriormente no se consideraba, actualmente en el TDR ya hablamos de que una persona dentro del espectro autista sí podría llegar a presentar mutismo selectivo. Y el fracaso y la alteración nos explica mejor por que haya pasado algún curso del trastorno del espectro autista, esquizofrenia o trastorno psicótico. Claramente, si yo tengo una desconexión con la realidad o tengo alguna dificultad persistente, pues va a ser mucho más probable a que yo pues, me desconecte de esto y no pueda hablar ante una situación en la que las personas esperan de que yo lo haga. Entonces, esa es como la característica significativa aquí. También hablamos de fobias específicas. Cuando, recuerden que la fobia es cuando no es un miedo normal, sino ya es un miedo mucho más patológico en el que la persona pues presenta muchas dificultades en relacionar. Entonces, en la fobia específica, lo que nosotros decimos es que este miedo se vuelve mucho más patológico ante una amenaza que posiblemente no sea real o no cause un daño tangible en la persona que lo pueda llegar a estar experimentando. Pues ahorita vamos a mirar uno que nos faltó y es la parte de la ansiedad social. ¿Puede darte por estrés postraumático una fobia? Sí, sí podría llegar a darse. Son miedos creados, ¿verdad? No, algunos de hecho podríamos traerlos desde el momento mismo de nuestro nacimiento y pues hasta que no nos exponemos a ellos no nos damos cuenta de que están presentes. ¿O a qué te refieres con que son miedos creados? El mutismo se da solo en la niñez. En la niñez o en personas que tengan algún tipo de dificultad significativa por lo cual su nivel de raciocinio pues esté alterado, pero generalmente así se da en la niñez. Pero pues no afecta posteriormente a su vida o sus interacciones adultas. Sí, nosotros nacemos con miedos básicos. Nosotros tenemos 4 miedos básicos que son los que nos han permitido sobrevivir a lo largo del tiempo. Entonces le tenemos miedo a los ruidos fuertes, le tenemos miedo a la oscuridad y le tenemos miedo a los vacíos. Por eso no andamos por la vida tirándonos de cuarto lugar encontramos, porque es uno de los miedos que podemos llegar a estar presentando. De estos miedos básicos, estos miedos son adaptativos y como se dan cuenta, su propósito es hacer que usted sobreviva y de que la especie se lograra perpetuar. Ah, ok. Entonces sí, sí, sí hay miedos que podemos llegar a traer, pero también hay miedos que no los enseñan. ¿Cómo así no los enseñan? A veces inconscientemente puede ser que yo no reaccione de ninguna manera negativa ante cierto estímulo, pero al ver una persona que es para mí muy relevante reaccionar de esta manera ante dicho estímulo, posiblemente yo podría llegar a reaccionar también de esta manera como forma de. Entonces eso sí ya es algo un poco más complejo que tendríamos que mirar.
¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor? Bueno, el miedo normalmente recuerden que es una emoción primaria, ¿sí? Todos la tenemos y es adaptativa, que surge ante un peligro real, inmediato percibido. Mientras que el temor es mucho más elaborado, está vinculado a una anticipación de un daño o peligro futuro, incluso no sea inminente. Entonces, en este temor ya hablaríamos nosotros de la parte de la fobia, ya estaríamos hablando también de la parte de la ansiedad porque me estoy anticipando al daño que este elemento me puede llegar a hacer. ¿Hasta qué edad el niño puede sufrir mutismo? Más o menos hasta la adolescencia, más o menos. En algunos se desaparece antes. Claro que sí, les decía que tenemos fobia a la oscuridad, tenemos fobia a los precipicios o al vacío, como quieran llamar. Tenemos fobia a los ruidos fuertes. Esas son las más comunes. Entonces, el ruido fuerte, a la oscuridad y a los ruidos. Y la muerte, pues, es inherente al conocimiento de saber que estamos vivos, ¿no? Es que son tres. Bueno, vamos a mirar esta parte. ¿Listo? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos muchas fobias y hay personas que pueden decir, yo no le tengo fobia a nada, pero pues sí puede llegar a haber algún factor o algún fenómeno al que le tengan fobia o pues, relacionado con. Aquí hablamos entonces con la parte de toda esta ansiedad y cómo esa ansiedad pues se manifiesta en la persona para ver de qué manera pues vamos a expresar todo esto. En la ansiedad siempre vamos a hablar de diferentes anticipaciones. En algunas ocasiones yo me anticipo previo a, y en otras lo que yo hago es temer antes de tiempo, ¿sí? Cuando yo hago de temer antes de tiempo, yo lo que antes de que siquiera pase una situación por la que potencialmente pueda llegar a sentirme con miedo o con algún tipo de dificultad, simplemente presento ansiedad. ¿Por qué? Porque yo digo, venga, pero es que, ¿y si pasa algo? ¿Y si realmente ocurre? ¿Y si realmente alguien me va a hacer daño? ¿Y si realmente? Entonces, todos estos pensamientos, en lugar de afectar, lo que van a hacer es que la persona, pues, presente mucho mayor nivel de activación relacionado a. Entonces, en esa ansiedad también tenemos una que es la ansiedad social o lo que mayormente se conoce como la agorafobia. La agorafobia se refiere a o se asocia mucho a cuando la persona previamente ha tenido un ataque de pánico y tiene miedo a que estar en un lugar público y que se vuelva a presentar dicho ataque de pánico y no tenga forma de responder ante él y al no tener forma de responder o de generar una respuesta mucho más adecuada, pues vamos a ver o vamos a observar que esta dificultad pues se vuelve mucho más fuerte. Entonces, en esa ansiedad social siempre vamos a evitar estos lugares abiertos o lugares en los que pensamos que podríamos llegar a tener algún tipo de activación o algún tipo de dificultad significativa sin poder huir o escapar y que voy a pasar pues una vergüenza porque bueno, los que conocen o los que han tenido a alguien que haya pasado por un ataque de pánico saben que pues esto resulta bastante incómodo y molesto para la persona por lo que experimenta y por lo que expresa. Entonces,
Algo muy común es que la persona no quiera volver a pasar por esto y trate de evitar las situaciones en las cuales pues se pueda ver expuesta a o expuesto a estas situaciones. Entonces, eso es como lo que hay que tener, lo que tendríamos que considerar en este punto específico. Ujú. Están paseando las diapositivas, estamos en la de fobias específicas. No hemos cambiado la diapositiva, tranquilos. Sino que como esto se llama ansiedad social o agorafobia, pues sí se puede llegar a asociar a esta característica y es ese miedo a estar en un lugar en el que yo pueda oír. Lo que nos mantiene esta ansiedad o lo que nos mantiene estas fobias es el yo no enfrentarme el yo no enfrentarme a situaciones donde la persona pues tenga que eh, digamos que hacer algo respecto a esa fobia. Normalmente la persona siempre va a tratar de huir ante la fobia o ante el estímulo fóbico que le presenta dificultades. Ahora sí, ¿alguna duda respecto a los trastornos de ansiedad vistos previamente? Listo, entonces vamos a pasar ahora a la inteligencia. Resulta que la inteligencia hace referencia a esta capacidad o a esta habilidad que tenemos todos de manera general, para la resolución de conflictos. Claramente la inteligencia pues ha ido cambiando a lo largo de los años, por eso en la actualidad hablamos de estos tipos de inteligencia. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con la misma característica o con las mismas aspectos de la inteligencia, sino que pues a medida que hemos descubierto que la inteligencia es más allá que los números, vamos identificando pues otras formas de. Tenemos la espacial, que es la que permite observar el entorno e interpretarlo. Asimismo, generar imágenes que no existen. Esta inteligencia capacita y elabora un criterio sobre lo correcto visualmente, detectar detalles que suelen pasar desapercibidos y está presente en la mayoría de arquitectos, ajedrecistas y pintores. Este tipo de inteligencia. También hablamos de la corporal, esto es bastante común, se utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecutar movimientos complejos. Normalmente está presente en deportistas, actores y artesanos. Después pasamos a la naturalista, que tiene que ver más con la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Se encuentra más desarrollada en personas que se relacionan con especies naturales, que se relacionan con los animales, vegetales o incluso la geografía con cultura. La música, las funciones vinculadas al ritmo, a la interpretación o ejecución de música, están más desarrolladas y pues estos son todas las personas que están relacionadas o asociados al mundo de la música. También vemos la parte lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito, y la comunicación oral o gestual. Suele darse en escritores, periodistas y políticos, dependiendo de.
Entonces, en este tipo de inteligencia, pues ya tenemos aspectos que podríamos evidenciar muy por encima de acuerdo a. Finalmente llegamos a la interpersonal, que es la capacidad de facilidad para la expresión de los sentimientos y emociones, así como la toma de decisiones. Se presenta general en profesores, psicólogos y pedagogos, dependiendo de las matemáticas, que era la que de mucho tiempo, esto pasó muchos años, en las que era la único o el único tipo de inteligencia aceptable, pero pues que hoy en día sabemos que no es el único y que el hecho de que usted no sea de pronto tan bueno en matemáticas no significa de que no sea una persona inteligente o con buenas capacidades. La interpersonal, la facilidad de poder captar, interpretar el lenguaje no verbal y la capacidad de empatizar con otros es común en gente que trabaja con grupos numerosos. Entonces, estos son los tipos de inteligencia que tenemos actualmente. Y adicionalmente a esto, Daniel Goleman habló de una inteligencia muy significativa que nos va a ayudar bastante, que es la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando logramos darnos cuenta o cuando logramos comprender de que toda esta inteligencia que estamos teniendo no es negativa, no es desadaptativa, sino que es una inteligencia que hace referencia a cómo yo estoy emocionalmente y cómo yo puedo afrontar de una manera más adecuada y adaptativa mis sentimientos, emociones, de acuerdo pues a lo que yo mismo he logrado identificar. Entonces, en esta inteligencia interpersonal tenemos otro tipo de características que van a ayudar dentro de ese proceso. Chicos, ya les muestro. Listo, chicos, ahora viene una pregunta. Conociendo o teniendo en cuenta esta información, ¿qué tipo de inteligencias tienen ustedes? A ver, chicos, les estaba preguntando que qué tipo de inteligencia tienen ustedes. Naturalista, interpersonal, musical. Ah, ok. Acá hay algo importante y es que nosotros podemos llegar a tener varios de manera simultánea. ¿Van a enviar el material de hoy? Sí, claro que sí, a ustedes siempre se les manda las grabaciones. Exactamente, podemos tener de varias y esto no nos quita ser excelentes profesionales, ser excelentes músicos, ser excelentes matemáticos o, dependiendo el área de aplicación, pues tener capacidades y habilidades adecuadas.
Con base a estas inteligencias vamos a partir de esto. ¿Por qué? Porque a las personas con TDAH siempre se les ha dicho que pareciera que tuvieran algún tipo de dificultad o algún tipo de eh, problema en su capacidad para la inteligencia, pero realmente una persona con TDAH no presenta ninguna dificultad en su parte cognitiva, por lo cual, pues, en teoría, académicamente no tendría problemas. El problema es que, claro, si yo no estoy prestando atención a lo que se me está diciendo, muy posiblemente, pues, no voy a tener los mismos resultados que otras personas que sí le están prestando atención pueden llegar a tener. Es simplemente eso. Ah, profe, pero entonces usted está diciendo que no, sí puede haber un TDAH con déficit cognitivo, pero este no sería dado por el TDAH. O sea, no sería un trastorno que se dé exclusivamente solo porque la persona está presentando TDAH, que es lo que quiero que tengan en cuenta. Que por el hecho de tener o presentar TDAH, no es que vayamos a estar todo el tiempo teniendo algún tipo de dificultad académica o en las diferentes áreas. ¿Me afecta? Por supuesto que sí, pero no va a quitarme las capacidades. Vamos a mirar entonces qué tenemos aquí en el TDAH. Primero, una falta de atención que ha estado presente durante al menos 6 meses y son inapropiadas de acuerdo al nivel de desarrollo. Resulta que el TDAH lo podemos diagnosticar a partir de los 7 años. ¿Por qué a partir de esta edad? Porque sería casi absurdo identificar TDAH o diagnosticar TDAH a un niño de 2 años. Y suena feo mi comentario, pero es cierto. ¿Por qué? Porque es que en estas etapas ellos todavía están en su proceso de exploración, de conocimiento, de identificación del mundo. Y si yo voy y le pongo un diagnóstico como estos, pues ya, ¿sí? Ya se quedó TDAH por el resto de su vida, cuando en realidad muy posiblemente sería una etapa en la que estuviera pasando, pues por todo este proceso de exploración, de conocimiento. Es bastante normal de que los niños cuando están pequeños, pues sean bastante inquietos, que sean bastante curiosos, que quieran mirar, que quieran hacer. Entonces eso no es negativo. Y de hecho, voy a presentarles el TDAH y ustedes ahorita me van a decir algo. Bueno, a menudo no logra presentar una adecuada atención a los detalles o cometen errores por descuidos en las actividades escolares o en el trabajo de otras actividades. También vemos que tienen problemas para mantener atención en las áreas recreativas. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas dicen, ah, no, pero es que mi hijo es TDAH. Bueno, ¿y en dónde se presentan las dificultades? Ah, no, solo en el colegio. ¿Es TDAH o realmente es que no quiere ir al colegio? No le interesa o no le gusta la forma pedagógica que se está empleando. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta porque sí se ha dado un sobrediagnóstico de TDAH últimamente y tenemos muchas personas con diagnóstico de TDAH que muy posiblemente no lo sean. Entonces, considerar. A menudo parecieran que no escucharan cuando se les habla directamente. Acá no hablo de una dificultad auditiva, hablo de que realmente se les dificulta prestar atención cuando se les está hablando. Y no cumplen con las instrucciones, no logran completar las actividades escolares o las tareas del hogar o responsabilidades del lugar del trabajo porque se desvían fácilmente. A menudo tienen problemas para organizar tareas o actividades, evita o les disgusta o se niegan a hacer tareas que les resulta o que le implican un esfuerzo mental durante un periodo prolongado. Esta parte, pues sí es muy relativa porque este esfuerzo mental, claro, si es para jugar Xbox o algo que a mí me gusta, pues sí, yo me voy a comportar de una manera diferente. También miramos que a menudo pierden las cosas necesarias para las tareas y actividades que la persona está teniendo. Y que podemos llegar a ver que se distraen con facilidad, se les olvida las cosas durante las actividades diarias como parte de, entonces todo eso pues ya nos diría a nosotros, hey, hay marcadores de TDAH.
Después hablamos de hiperactividad e impulsividad. Esto que vimos acá es inatención, estos criterios. Esto es hiperactividad e impulsividad. Durante al menos 6 meses son perjudiciales e inapropiados. A menudo se mueve nerviosamente o da golpecitos con las manos y pies. Claro, si yo estoy en una situación tensa donde a mí estoy exponiéndome a una evaluación de algo que potencialmente me puede llegar a perjudicar, me puede llegar a significar pues resultados no tan agradables para mí, pues sí, puedo actuar de esta manera. Pero también digo que a menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que se mantenga sentado. También corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado. Esto principalmente en niños, en adultos obviamente no lo vamos a ver trepando, excepto que pues la persona tenga un déficit cognitivo, porque también se puede llegar a dar. Y en los adolescentes lo que se ve es una sensación de una inquietud, por lo cual en muchos casos pueden llegar a ser diagnosticados con ansiedad en lugar de TDAH. A menudo no puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila, se encuentra en movimiento, actúa como si lo impulsara un motor, habla de manera excesiva, entonces las personas usted dice, "Uy, pero es que no se calla". Suelta respuestas antes de que termine la pregunta. Alguien una vez me dijo que las personas con TDAH eran muy mentirosas. Realmente eh, pueden llegar a decir mentiras, claro que sí, pero son bastante difíciles de que las pueda mantener, porque para usted poder mantener una mentira tiene que recordar, y a veces de lo misma falta de inatención, la persona le cuesta mucho recordar cuál fue la mentira que dijo, por lo cual caen bastante fácil. También miramos que les cuesta esperar su turno, a menudo interrumpen a otros o se entrometen. Tenemos TDAH con predominancia inatento, problemas para prestar atención, se distrae con facilidad, les cuesta organizarse o terminar tareas, pueden tener problemas para seguir instrucciones o conversaciones. Tenemos el TDAH predominante hiperactivo e impulsivo, los síntomas tanto de hiperactividad como de impulsividad. Cuando hablamos de síntomas de hiperactividad, la persona va a necesitar constantemente sentirse en movimiento, y de impulsividad, la persona tiene problemas para controlar sus acciones y palabras. Tienden a actuar sobre ideas o sentimientos sin pensar en los posibles resultados. Pueden interrumpir a los tener problemas para esperar su turno. Y el combinado, que es el más común, que tiene los síntomas de las dos de manera simultánea. Entonces, en el TDAH tenemos ciertas características que se van a repetir. Considerando, teniéndolo en cuenta lo que vimos anteriormente de la parte de las inteligencias, una persona con TDAH, ¿qué tipo de inteligencia creen que sería la más común que podrían llegar a observar en ella? No, un niño de 3 años no puede tener diagnóstico realmente. O sea, si el niño de 3 años tiene diagnóstico y le están dando medicación, posiblemente sea por otro trastorno, pero por TDAH no, porque es que es muy pequeño para que se pueda diagnosticar, aunque pues ustedes saben que desafortunadamente eh, tenemos personas que esperan a que se llegue a la edad necesaria para poder dar ese diagnóstico. Podrían ser corporales, muy bien. Algo, profe, ¿qué pasa cuando sueltan la respuesta antes de terminar la pregunta? Normalmente se equivocan o dicen cosas que no son lo que se les está preguntando. También saben cuál otro tipo de inteligencia, la interpersonal, ya que los TDAH tienden a ser mucho más sensibles en relación a. Entonces, algunos aspectos a considerar. Esto a manera general, no significa de que, ay, no, es que entonces no. Cualquier persona puede llegar a tenerlo, simplemente estas son algunas de las que más se observan o de las que más se pueden encontrar en una persona con TDAH. Sí,
Vamos a mirar esta parte, chicos, ahora sí. Entonces aquí vamos a mirar un poquito de la parte cerebral porque obviamente nos interesa conocer todo esto. ¿Listo? Entonces ya vimos qué es lo que pasa a nivel cerebral relacional. Los adultos también tienen TDAH, claro que sí. El TDAH es para toda la vida. Nos acompañan para toda la vida. La característica es que a medida que nosotros vamos pues, envejeciendo y haciéndonos mayores, tenemos o presentamos muchas más, ¿cómo sería esto? Características que nos hacen más fáciles de sobrellevar. Entonces, esa es la parte importante, que tenemos características que a medida que va creciendo la persona, pues es mucho más sencillo. La mala crianza se debe tomar, no se debe tomar como TDAH. Sí, claro. Esta parte en la que nosotros vemos, en las que nosotros observamos de que las pautas de crianza son inadecuadas, pues no tienen nada que ver como tal. Aunque en el encefalograma le saca bien porque se basan bien en qué se basan para el diagnóstico. En los criterios de diagnóstico que viste previamente. Cuando nosotros observamos que todo está bien, porque es que muchas de las enfermedades mentales no tienen manifestaciones médicas, como pues, claramente usted acá dice de, pero es que en el encefalograma todo está bien, sí, pero las observaciones de los síntomas que tenemos de la persona son diferentes y nos generan pues mayor disonancia. Entonces, por eso es que ya empezamos o por eso es que se da el diagnóstico para ello. Normalmente psiquiatría o psicólogo clínico, dependiendo del caso. Normalmente es un psiquiatra o un psicólogo clínico. Listo, chicos, vamos a hacer un receso para ahorita empezar con trastornos específicos del aprendizaje. Hoy vamos hasta las 11:40. O neurólogo también puede llegarse a caso. El CARS es una de las más usadas en adultos para diagnosticar TDAH. Bueno, vamos a hacer entonces el receso. El CARS es una de las pruebas más usadas para diagnóstico en adultos con TDAH, porque los adultos con TDAH normalmente terminan siendo diagnosticados primero como ansiedad y depresión para después decir de que tienen TDAH. Entonces, mucha precaución con eso. Pues, los números enteros. Nos vemos en un rato, chicos. ¿Listo? Retomamos entonces. Al ingresar me confirma si es esta, por favor. Ok. Un segundo. Ya estoy aquí. Estoy revisando los mensajes. Ya lo-
Chicos, espera, creo que no, no, es esta. Para adultos se llama así, que es la Conners, y también hay la Conners para niños. El autocorrector. Espérame que el autocorrector no me deja escribirla bien. No te puedo poner en mayúscula. Ahora sí, esa es la CARS. Y para niños también tenemos la Conners. Ahora sí. A regresar, ya le confirmé. Ya van a enviar el material. No se ve que les estaba leyendo los mensajes y respondiendo. Respecto a lo otro que me están comentando, recuerden que a ustedes se les manda todos los días. Sí, yo sé que a veces se demora un poquito, pero no se preocupen porque esa demora tiene que ver con que de pronto pues lo están subiendo o algo al sistema. ¿Listo? Ahora vamos a continuar. Entonces, ahora hablamos de trastornos del aprendizaje. Resulta que el cerebro capta información y la procesa de manera anormal, lo que impide que la persona aprenda bien una habilidad o la use de manera adecuada. Estas personas con trastornos del aprendizaje tienen una inteligencia promedio o incluso por encima del promedio. ¿Cuál es la relevancia acá? Resulta que cuando nosotros tenemos un trastorno específico del aprendizaje, no necesariamente estamos cayendo o estamos presentando un déficit en cuanto a nuestro CI, a nuestras capacidades cognitivas. Mucha atención allí, porque a veces la gente se queda creyendo simplemente que pues esto ocurre de esa manera. También tenemos de que tiene una inteligencia promedio por encima de, causando o generando pues cierta discrepancia, porque muchas veces empieza la persona como, venga, pero si se supone que la persona no tiene ningún tipo de dificultad, no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿por qué la persona tiene o presenta pues estas características, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que está llevando a? Entonces, eh, esto pues presenta una brecha significativa e importante respecto a los procesos en concreto. Hablamos de una dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las actitudes académicas evidenciadas por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han estado presentes durante al menos 3 meses, 6 meses. Entonces, cuando nosotros miramos que al menos uno de estos síntomas han estado presentes durante al menos 6 meses, significa de que ya nos habíamos dado cuenta, ya lo habíamos identificado y que se han hecho valoraciones o intervenciones para intentar apoyar o intentar hacer algo al respecto y no han logrado generar pues un tipo de cambio significativo. También miramos que tenemos, de acuerdo a, pues podríamos clasificar. Primero hablamos de que hay dificultades para comprender el significado de lo que se lee, ¿sí? Esto sería uno de los primeros puntos que tenemos, esta dificultad para comprender el significado de lo que se lee con las personas, eh, generando una lectura imprecisa, lenta, con esfuerzo. Dificultad para comprender el significado y puede leer un texto pero no entenderlo. Y esa parte es bien compleja porque de nada le sirve a usted leer, entre comillas, bien si usted no es capaz de comprender qué es lo que dice, pues, ese enunciado. Hablamos de dificultades ortográficas, añadir, sustituir vocales o consonantes dependiendo de,
Dificultades para la expresión escrita, hace múltiples errores de gramática o puntuación. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Entonces, son algunos de los síntomas de esto que podríamos llegar a observar. Y adicionalmente a esto también miramos las magnitudes. Dificultades para razonamiento matemático y gran dificultad para aplicar estos conceptos, hechos u operaciones de acuerdo a. Las actitudes académicas afectadas están eh, sustancialmente por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo. Primera parte, por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo. Interfieren significativamente en el rendimiento laboral, académico o en las actividades de la vida cotidiana. Asimismo, también se confirman por medidas o pruebas estandarizadas que contribuyen o que ayudan dentro de esta evaluación. Finalmente, cuando hablamos de personas de más de 17 años, se sabe o se puede ver por la historia documentada de estas dificultades en sus etapas iniciales para evadir o eliminar pues este tipo de instrumentos. Las dificultades del aprendizaje comienzan en la edad escolar y pueden no manifestarse hasta que superan las limitadas capacidades de la persona. Entonces, una parte importante o significativa acá es de que nosotros tenemos unas características y que estas características pueden llegar a no evidenciarse hasta el momento mismo en el que le pasa a la persona por sus capacidades y sus habilidades limitadas. Entonces, yo no puedo pedir, ejemplo, yo no le puedo pedir a una persona que termine, que haga operaciones de 2 dígitos cuando en realidad ni siquiera es capaz de hacer una. Entonces, cuando yo llego a las operaciones de 2 dígitos, claramente voy a poder observar que la persona va a tener muchas más dificultades en relación a las personas de su edad. También observamos o también encontramos de que estas superan las capacidades y que pueden llegar a causar problemas significativos en el día a día de las personas. No es que la persona no tenga la inteligencia, pero sí este nivel va a verse afectado porque pues las dificultades van a ser más difícil su comprensión en este ámbito. Adicionalmente encontramos o adicionalmente podríamos incluir el hecho de que pueden llegar a sentir o pueden llegar a experimentar que las tareas o las actividades realizadas resultan mucho más demandantes de lo que realmente son por esta misma dificultad que tienen para poder expresar las actividades. Entonces, necesario también considerar pues ese ámbito. Listo, ahora vamos a mirar aquí ya qué es lo que pasa. Las dificultades en las aprendizajes no se explican mejor por discapacidad intelectual, trastornos visuales, auditivos no corregidos. Claro, si yo no estoy viendo adecuadamente, si yo tengo problemas visuales, pues imagínense, ¿no? Si aparte de esto tengo otros trastornos mentales o neurológicos que puedan llegar a estar afectando, adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje y las instrucciones académicas, o incluso cuando pues no se nos está hablando académicamente de la manera adecuada. No es lo mismo de pronto a alguien que nosotros no entendamos, a alguien que tal vez sí sea mucho más fácil de comprender el discurso. Aquí miramos que tenemos trastornos específicos según el DCM y estos trastornos específicos también nos van a dar diagnósticos en concretos. Entonces, cuando tenemos dificultad en la lectura, que además afecta la corrección, la lectura de palabras y la velocidad, pues eso sería dificultad en la lectura. Si por otra parte la dificultad en la expresión escrita, se afecta la corrección, se afecta la ortografía, la corrección gramatical,
Si adicionalmente la puntuación, claridad y organización de la expresión escrita está dentro de, y cuando tienen o presentan dificultad en las matemáticas, afecta del sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto y fluido, o razonamiento matemático correcto, pueden ser algunos de los trastornos específicos del aprendizaje que el DCM nos explica. Para cada uno de estos, normalmente tenemos un nombre que vamos a ir conociendo. Cuando hablamos de leve, hablamos de dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas por leve. ¿Mm? Yo puedo tener dificultades del aprendizaje, pero estas dificultades son bastante leves, a veces casi que son imperceptibles por las otras personas, por lo cual pues no alcanzan a llegar al grado de afectación que se esperaría de manera contraria. Hablamos de moderado cuando las dificultades notables con las actitudes del aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas posibilidades de llegar a ser competente si alguno de los periodos de enseñanza intensa o especializada. Entonces, en el moderado ya decimos que la persona va a requerir periodos de enseñanza intensa o especializada para lograr llegar a los estándares de lo que se buscaría o de lo que se desearía que la persona pudiera llegar a ser. Eh, Y en el grave, ya las dificultades en estas actitudes eh, afectan varias áreas académicas en las cuales el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas actitudes sin la enseñanza especializada. Ya aquí, pues, no es muy probable que la persona logre desarrollar adecuadamente, pues, esas habilidades sin la enseñanza y el apoyo adecuado. Y aquí es cuando hablamos de los trastornos dislexia, dispraxia, disgrafia, disortografía y disfagia. Acá también nos faltaría agregar el discalculia, creo que lo borré. Bueno, entonces esos son los trastornos vamos a ver a grandes rasgos y ahorita profundizamos en las características de cada uno de ellos. Un segundo. Ya. Bueno, entonces ya conocimos un poco acerca de los trastornos DIS y cómo esos trastornos DIS se manifiestan en las personas de acuerdo pues a la sintomatología específica. Entonces, chicos, ya les comparto el link para que lo tengan y vamos a mirar. En el caso leve se puede trabajar, ¿sí? Es permanente, pero se adquieren las estrategias suficientes para lograr compensarle para que las dificultades pues no sean tan marcadas dentro de la cotidianidad de la persona. Pero pues en los casos moderados y graves ya estas dificultades se pueden llegar a establecer mucho más fuertes y mucho más complejas. Entonces, en los trastornos DIS, pues tenemos varios aspectos a considerar, aparte incluida la educación. Entonces, yo les he explicado a ustedes que uno de los trastornos, de los primeros trastornos es la disgrafia. La disgrafia es el trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita. Resulta que dentro del DCM se habla de la disgrafia, ¿sí? Aunque como vimos anteriormente, normalmente la incluimos dentro de la disortografía para que la persona pues no lo presente como una entidad diagnóstica separada. Entonces, la disgrafia es más o menos como eso que ustedes están viendo allí. ¿Qué pueden identificar en esa imagen de muestra que les estoy presentando? ¿Qué ven en esa imagen de muestra que están observando allí?
¿Qué observan en esa imagen que les puse? ¿No se entiende? Sí, muy bien. Gracias por el comentario. El tamaño de la letra no es uniforme, se mezclan diferentes tipos de letra. Ajá, mayúsculas, minúsculas. Entonces, todo esto que ustedes ven acá es cómo podríamos llegar a observar la disgrafia y cómo la disgrafia nos presenta mayores problemas, ¿no? Mayores dificultades. Entonces, en esta disgrafia, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, decimos que hay dificultades en el aprendizaje y utilización de actitudes académicas que se ha evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas durante al menos 3 meses, 6 meses a pesar de intervenciones dirigidas a esto. En la disgrafia sería dificultades ortográficas, añadir, sustituir vocales o consonantes, dificultad en la expresión escrita. Entonces haríamos referencia a hacer múltiples errores gramaticales, de puntuación en la oración, organizar un párrafo o las ideas no de manera tan clara o especificada. Y estos pues alteran, están por debajo de lo esperado, a pesar de que la persona pues se supone que tiene las capacidades y las características necesarias para eso. Entonces, esa parte de que a pesar de que tengan las características, pues sí, claro, si estamos hablando de un niño en la edad preescolar en la que apenas está adquiriendo, pues no podríamos decirle que tiene disgrafia porque pues de dónde, ¿no? Pero si ya es alguien mucho más avanzado, sí podríamos hablar de una disgrafia que se estaría presentando, se estaría diagnosticando de acuerdo a... Hmm. Ah, bueno, en la disgrafia nosotros decimos o nosotros hablamos de que a partir de los 7 u 8 años, pues la persona ya se empieza a sospechar de que tiene o de que presenta alguna dificultad en concreto y la edad óptima es aproximadamente entre 8 y 10 años, cuando ya se dice de que la persona pues se suponía que ya tenía que haber adquirido las habilidades básicas. Tenemos diferentes tipos de disgrafia. Esta parte es importante porque, sí, que tenemos la escritura disléxica, en la cual es espontánea e es ilegible, como vimos en este caso, mientras que la escritura copiada es bastante buena y la ortografía es mala. ¿Qué ocurre acá? La espontánea, la que hace la persona sin ver o sin tener una guía, es bastante ilegible, no se puede entender, no se puede comprender, generamos pues mucha dificultad para. Mientras que en la copiada, en la que le pedimos que copie un texto, que copie un libro, la persona sí va a ser capaz de copiar adecuadamente, pero la ortografía tiende a ser mala. A pesar de que la persona está copiando, la ortografía que usa no es la adecuada y es incorrecta, así como la velocidad de los movimientos de los dedos no es normal. Entonces, cuando hablamos de que la velocidad de los dedos, de los movimientos de los dedos no es normal, es porque efectivamente en esta escritura disléxica, la persona pues no tiene dificultades en cuanto a su parte motriz. La dificultad está en el proceso de escritura. En el proceso de escritura es donde realmente le va a costar y no por falta de agilidad o por falta de experiencia. En la motora, el déficit es en las habilidades motoras.
poca destreza, tono muscular deficiente o torpeza motora no especificada. En la motora sí podríamos hablar de estos niños que inicialmente observamos muchas dificultades para poder escribir o para lograr hacerlo de manera adecuada. Vemos que lo intenta, pero pues le cuesta, pero no es capaz, pero presenta mucha torpeza y esa torpeza lleva a que no logre escribir de la manera adecuada. Entonces, esta parte de la motora tiene que ver con que el tono muscular es deficiente y que la escritura es pobre e ilegible, incluso cuando se copia un documento. ¿Por qué? Porque los movimientos se están viendo alterados y distorsionados. En la espacial hablamos de la dificultad en la percepción del espacio de la escritura, las copias son incomprensibles y la ortografía normal. Acá, ¿cuál es el problema? Yo escribo de derecha a izquierda y yo hago o estructuras diagonales, o empiezo en un lado y termino en otro, completamente diferente, sin necesidad de que haya un orden en concreto. Entonces, como no hay un orden en concreto, pues yo estoy presentando o yo estoy teniendo lo que se llamaría una dislexia, perdón, una disgrafia de tipo espacial. Porque mi problema aquí es la orientación que yo estoy teniendo con respecto a. Entonces, cuando la orientación no es la más adecuada, empiezo a rayar en eso. También hablamos de que hay diferentes tipos dentro de, y uno de ellos es la dificultad visual espacial, problemas con la forma y el espacio entre las letras. Entonces, estos niños que escriben todas las letras casi que apeñuscadas, que no se les entiende nada porque todas las letras las hace encima de las otras y decimos como, bueno, pero es que aquí se supone que era qué. También hablamos de que hay una dificultad para organizar las palabras de izquierda a derecha, dificultad para escribir en línea o dentro de los márgenes. De hecho, esto se espera o se busca que nosotros a medida que avanzamos en edad, pues ya no tengamos estas dificultades, aunque muchas personas las pueden seguir manteniendo en el tiempo. Dificultades motoras, problemas para sostener el lápiz correctamente. Esa parte es bien importante porque hay personas que presentan mucho estas dificultades motoras y les cuesta. Entonces, si usted no es capaz de sostener adecuadamente el lápiz, si usted no es capaz de sostener o de usar las tijeras, pues teníamos o estaríamos hablando de una dificultad motora relacionada a cuando coloca el brazo, la muñeca, casi que se acuesta todo sobre la mesa en el momento en el que está pasando pues la escritura. Esto tiene que ver con esta torpeza motora y cómo la persona pues problemas para la elaboración lingüística. Entonces esta elaboración lingüística que yo estoy teniendo, hay dificultades para recuperar las ideas en el papel. Entonces, a pesar de que yo me acuerdo de que yo tengo la capacidad de recordar, me cuesta a la hora de escribirlo y tal vez pues no cumpla o no alcance a hacer los tiempos que me piden. Dificultad para entender las reglas del juego. No se siguen instrucciones, entonces cuando vemos que la persona no está siguiendo instrucciones específicas, cuando observamos adicionalmente que no se pierde o se pierde mucho el hilo del habla, pues eso hace parte de lo que vamos a observar aquí. Eso es problemas en la elaboración lingüística. Problemas en la ortografía o problemas de escritura, dificultades para entender las reglas ortográficas. Entonces puede ser que usted escriba la palabra mal y la persona se quede pensando como, ¿será que está bien escrito? ¿Será que está mal escrito? A un niño normalmente usted le coloca la palabra mal escrita y bien escrita y es fácil para él distinguir o identificar cuál es la que no está escrita de forma adecuada, mientras que pues la que está escrita de forma correcta le cuesta identificar. También observamos problemas para hablar correctamente.
pero con errores ortográficos por escrito, combinar palabras incorrectamente, palabras con el corrector ortográfico. Cuando lo hacen, no reconoce la palabra correcta, como les decía, mezcla mayúsculas con minúsculas, eh, script o cursiva con mayúscula, dificultad para leer y evitar la escritura o cansancio excesivo por la escritura. Textos llenos de garabatos y borrones. En la gramática, hablamos de una puntuación incorrecta usando demasiadas comas, mezclando tiempo verbales, las oraciones no comienzan en mayúscula, no se escriben oraciones completas y a menudo se usan listas de puntuales. La organización de la escritura dificulta para contar una historia o comenzar desde la mitad. Se emiten hechos o detalles importantes o incluso proporcionan demasiada información. Los discursos siempre son vagos, las oraciones son confusas y nunca llega a un punto. Siempre dice las mismas cosas una y otra vez y aquí no estamos hablando de personas que tengan dificultades de perseveración debido a la edad. Entonces, eso sí tenemos que tenerlos muy presentes dentro de esas características. Entonces, denme un segundo. Aquí vamos a ver algo un poco relacionado para que nos sea más sencillo. Se los voy a poner y vamos a avanzar algunas partecitas, ¿listo? Vamos a ver. Listo, chicos, se las voy a mandar. Tranquilos, yo les mando el link para que lo puedan ver. Es un poquito más largo, no se los voy a poner aquí completos. Simplemente se los voy a mandar para que lo tengan. Entonces, ahí vemos las actividades. Les recomiendo que tomen el tiempo y la puedan ver a los que les interesa. Pues ya vimos y vamos a observar ahora un poquito más de esto. Entonces, vamos a mirar que hay una que se llama dislexia. Recuerden que en el DCM, si conocen, nos identifican la disgrafia como nombre para esta dificultad en la expresión escrita, mientras que la dislexia no es identificada, bueno, sí es identificada en la comprensión de lectura, sí, sí es identificada. La disgrafia, ya saben, sirve para todo eso. Ahora vamos con la dislexia, que es otra que se conoce. Son los dos únicos términos específicos. Trastorno de aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y comprender relacionándolos con letras y palabras. Entonces, ok, yo sé, sí, que algo está pasando y como yo sé que algo está pasando, pues miramos o entendemos que estos trastornos del aprendizaje son dificultades y que estos inconvenientes tienen que ver específicamente con los sonidos del habla y cómo estos se relacionan a las letras o a las palabras, la decodificación de estos sonidos específicos. Entonces, en la dislexia, lo que más vamos a ver es problemas a la parte de leer. ¿Por qué? Porque no somos capaces de identificar los sonidos, ni aprender a asociarlos ni a las letras ni a las palabras. Entonces, esa decodificación es el problema en la dislexia. La decodificación específica es la dificultad que hace que la dislexia se mantenga y que por más de que nosotros intentemos abordarla, por más de que nosotros intentemos trabajar respecto a, siempre vamos a tener dificultades bastante marcadas. Entonces, en la dislexia ya vimos, ya entendimos que tiene que ver mucho con la lectura y con estos inconvenientes que estoy teniendo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Hablamos de lectura de palabras imprecisas, lentas o con esfuerzo, una lectura vacilante, errores en la precisión. Intenta adivinar las palabras. Esta parte es bien importante porque se intenta adivinar las palabras. Intenta tratar de que las personas comprendan cuál realmente es la causa o el origen de estas dificultades que la persona está teniendo en su aprendizaje. Adicionalmente, también decimos que se le dificulta comprender el significado de lo que lee. Entonces, la persona puede leer, claro que sí, y lee entre comillas bien o adecuadamente, pero lo que lee no lo alcanza a interpretar adecuadamente.
Entonces, como lo que lee no lo alcanza a identificar adecuadamente, pues esa es la parte de la lectura y cómo la lectura pues afecta. Las actitudes están por debajo de lo esperado, ¿sí? Tenemos que hacer pruebas para saber en qué grado o en qué nivel están estas actitudes o estas dificultades de acuerdo a la persona y nos explican mejor por otras causas o deficiencias en la parte del coeficiente intelectual de la persona. Entonces ahí sí no hay forma de que nosotros digamos, no, esto es no. La dislexia tiene pues esas características en específico. Hablamos de la leve o grave. Cuando hablamos de la dislexia leve, hablamos de que la persona está presentando dificultades en las actitudes del aprendizaje en un área o dos áreas académicas, pero que puede compensarla con los apoyos adecuados, ¿sí? Adaptaciones en el ámbito. Esto no tendría que ser algo así como tal, no, es que tiene que ser, no, simplemente adaptaciones muy básicas que se tienen que dar. En el nivel moderado, ya las dificultades son mucho más notables y observamos que las actitudes del aprendizaje en una o más áreas pues están diferentes formas. Tienen pocas probabilidades de llegar a ser competentes si no tienen apoyos intensos o adaptaciones durante toda la etapa escolar. Aquí ya estamos hablando de las modificaciones en el currículum que tenemos que hacer para ayudar o para apoyar a ciertos estudiantes con discapacidades que sabemos o conocemos que presentan. También hablamos del nivel grave, que son dificultades graves en las actitudes del aprendizaje que afectan, y ya aquí ya hablaríamos no solo de adaptaciones curriculares, sino de apoyo por parte de un profesional especializado y también, en dado caso de que se llegue a considerar necesario, eh, pues tener o incluir a la persona en ciertos lugares de educación superior. Entonces, eso es como una característica importante dentro de la dislexia. Un segundo, chicos. Bienvenidos a nuestro. Ya les adelanto un poquito acá. Pues, sí, recuerda que esto, no, en la decodificación. El problema de la dislexia es en la decodificación, no en la descodificación. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, entonces, hasta mañana. Que pasen un excelente fin de semana, un excelente descanso y nos vemos el día lunes. Recuerden que el día lunes sí es en horario habitual. Feliz fin de semana. Gracias.